Hola, soy Mauricio Quintero, tu guía en México Culto, y te doy la más cordial bienvenida. El tema del presente video es el Códice Boturini, la tira de la peregrinación, lámina 1, cuarta parte. Comencemos. El personaje que va en la canoa va erguido, va de pie. Lleva lo que en náhuatl se dice Intzontli Caxahuac, expresión que quiere decir el cabello suelto. El cabello suelto para nuestros antiguos abuelos es un tipo de peinado de lucha, un peinado de acción, un peinado que denota actividad, movimiento, a diferencia del cabello atado, que es un peinado de tranquilidad, de pasividad, de reposo. Es similar a traer en la cabeza una pluma de ave en posición parada, que significa lucha, actividad. Llevar la pluma hacia abajo significa reposo, tranquilidad. Cuando la pluma está a la mitad, significa estar a la expectativa, observando. El hombre que va en el acali, en la canoa, es un personaje con un cargo elevado, una persona con autoridad, ya que lleva puesto su tilmatli, que, como se dijo anteriormente, significa gobierno, autoridad, dignidad, honor, conocimiento. El personaje se observa que va remando, va desarrollando una actividad, una causa, una misión, y al mismo tiempo, como un alto dignatario que es, va poniendo el ejemplo de lo que hay que realizar. Pone el ejemplo para todo su pueblo. Después de haber navegado durante un tiempo, llegan a tierra firme en la fecha 1 Tecpatl, o 1 Cuchillo de Pedernal, correspondiente al año 1064 cristiano, en donde inician su caminata. Las huellas humanas indican el desplazamiento que tuvieron nuestros antiguos abuelos. Estas huellas se convierten en la guía para la lectura del códice. Caminaron nada más y nada menos que 27 años. En un año 2 Acatl, o 2 Carrizo, equivalente a 1091 después de Cristo, de acuerdo a las tablas de correlación de años. En esta fecha, llegan a un lugar muy importante que se llama Colhuacán, palabra que está formada por el agrupamiento de las palabras Coltic, que significa torcido, Hua, que es un posesivo, y por Can, que es un indicativo del lugar. Colhuacán se traduce como el lugar de los ríos torcidos, lugar que posteriormente sería conocido como Culiacán. En ese lugar hay una Hueytepetl, una gran montaña, que en su parte superior tiene una torcedura, una Coltic. En el interior de esa Hueytepetl, de esa gran montaña, existe una gran cueva, una caverna, una especie de gruta. Antes de continuar con la lectura de la lámina 1 del Códice Boturini, es muy importante que queden muy bien entendidos 4 términos clave para poder tener una comprensión completa acerca del mensaje que quisieron transmitir los abuelos. Los 4 términos son 1. Metáfora 2. Nahual 3. Opochtli 4. Huitzilin. A continuación, una breve explicación de cada uno de ellos. Metáfora. La metáfora es una figura retórica que hace un uso figurado del lenguaje. Generalmente se utiliza para referirse a algo, pero sin nombrarlo específicamente, es como cuando se habla en doble sentido. Las metáforas enriquecen la forma en la que nos expresamos. Los 2 elementos básicos de la metáfora son el término real, aquel al que se está haciendo referencia en verdad, y el término imaginario, aquel a través del cual se hace referencia al primero. El fundamento entre estas 2 entidades es la semejanza
que se puede establecer. Si expresamos en un lenguaje metafórico, Adrián está que echa chispas, lo que intentamos expresar es que Adrián está enojado. A continuación, algunos ejemplos de metáforas. Lenguaje metafórico. Lo tienen bajo la lupa. Interpretación de la frase. Lo están vigilando con rigor. Lenguaje metafórico. Me golpeó la noticia. Interpretación de la frase. Me afectó mucho la noticia. Lenguaje metafórico. Me robó una sonrisa. Interpretación de la frase. Lancé una sonrisa por ella. Lenguaje metafórico. Las nieves platearon su sien. Interpretación de la frase. Su cabeza se llenó de canas. Náhuatl. De acuerdo con la tradición de los viejos abuelos, cuando nacemos hay una energía asociada con nosotros. Esa energía, ese espíritu guardián, nos da fuerza a lo largo de nuestra vida, nos da guía, nos aconseja, nos vigila, nos protege, nos otorga sus virtudes para hacernos fuertes ante las situaciones de la vida. Opochtli. Desde tiempos muy antiguos, desde que pasaron de Asia a la náhuatl, lo que hoy conocemos como continente americano, nuestros antepasados viajaron siempre hacia la izquierda, siempre hacia el oriente, siempre siguiendo en su camino al sol. Así también, en este códice, nuestros abuelos viajaron hacia la izquierda. Izquierda en náhuatl se dice Opochtli. El último concepto es Huitzilin. Existe un proverbio azteca que dice: el aleteo de un colibrí puede cambiar la historia de nuestro mundo. El colibrí tiene varias características relevantes que se citarán a continuación. Es originario de nuestro continente de Anáhuac. Es el ave más pequeña. Vuela hacia arriba, hacia abajo, hacia el frente y hacia atrás. El colibrí puede mantenerse en una sola posición en pleno vuelo. Es la única ave que puede tener 2 nidadas. Mueve sus alas 80 veces por segundo. Si trata de impresionar a la hembra, puede mover sus alas hasta 200 veces por segundo. El colibrí es el animal más pequeño que tiene una columna vertebral. No tiene la capacidad de oler. Parece ser que son atraídos por el color de las flores. Tienen el cerebro más grande de las aves, en comparación con el tamaño de su cuerpo. Vuelan en promedio a una velocidad entre 32 y 48 kilómetros por hora. Algunos alcanzan velocidades de hasta casi 100 kilómetros por hora. Conservan su energía, reduciendo el metabolismo a una 1/15 parte de la velocidad normal. Consumen hasta 3 veces su peso corporal en comida al día. A veces, los colibríes se encuentran durmiendo boca abajo en los árboles. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que el colibrí es todo un prodigio. Al realizar todas estas maravillas, los abuelos aztecas, observadores profundos de la naturaleza, expresaron: ¡qué maravilla de animalito, tan pequeño y lleno de virtudes y cualidades! ¿Cómo logra hacer todo lo que hace? Después de haberlo reflexionado y meditado, concluyeron: el colibrí es la muestra viva de la fuerza de voluntad. Podemos realizar todo lo que queramos si tenemos voluntad. Por todas las cualidades citadas anteriormente, nuestros abuelos aztecas decidieron tomar el ejemplo que les brindaba el colibrí y convertirlo en el emblema de su causa. Si se aglutina Huitzilin, colibrí, con Opochtli, izquierda, el resultado del agrupamiento de esas palabras es Huitzilopochtli, el colibrí de la izquierda, o el colibrí zurdo. Por lo que Huitzilopochtli es la representación de la fuerza de voluntad. Si se tiene voluntad, se pueden lograr todas las metas, todos los objetivos. De ahí la importancia que tuvo Huitzilopochtli para nuestros antiguos abuelos y de la importancia que debe tener para nosotros, los humanos del siglo XXI.
El tema del próximo video es Lámina 1 del Códice Boturini. Quinta parte. Hasta pronto. Gracias por ver este video. Si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo sobre Mexico Oculto, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en enterarte cada vez que se publique un nuevo contenido. Tu suscripción es crucial para apoyar el desarrollo de estos temas y una motivación para seguir creando contenidos que te interesen. Tu apoyo hace toda la diferencia. Dale un me gusta si disfrutaste el video y compártelo con amigos que también pueden estar interesados.